Al único y sabio Dios, hermanos, sea siempre honor, honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Me alegra el poder verles a cada uno de ustedes en esta noche y poder deleitarnos en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros. Y espero que hayan tenido un bonito día, un día pues diferente, ¿verdad? Hoy, cuando son días así oscuros, ¿verdad? Uno dice, es un poquillo triste, se siente el día, es diferente, pero gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí y poder encontrarnos, saludarnos, como dije anteriormente, y gozarnos en la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, según primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2. Me corresponde en esta noche abarcar el capítulo 3 y capítulo 4, entonces vamos a tratar en la medida de lo posible de llegar y culminar o por lo menos tener un panorama general, hermanos, de lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, transmitió a Timoteo y obviamente con muchas lecciones prácticas, mandamientos directos para la iglesia. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que la iglesia de Cristo necesita siervos que vivamos en integridad, que enseñemos la sana doctrina, que demos ejemplo de piedad para que el pueblo de Dios sea edificado. Lastimosamente, hermanos, muchos buscan la edificación en cosas que no corresponden a Dios, o que Dios no ha solicitado, ¿verdad? Que Dios no nos pide que hagamos. La edificación viene a través de la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es el propósito de esta lección. Bueno, el propósito de esta lección, considerando el capítulo 3 y el capítulo 4, es que podamos comprender cuál es el perfil de un siervo de Dios en cuanto al gobierno de la iglesia. Estamos hablando de ancianos, diáconos, mujeres, predicador, y así nosotros podamos llevar una vida íntegra, una vida en la cual nosotros vivamos de acuerdo a la piedad y no conforme a nuestros propios pensamientos. El capítulo 3, hermanos, leyendo esos 16 versículos, lo he puesto a ese capítulo 3 el perfil del siervo de Dios. El bosquejo que he sugerido, hermanos, o que yo leyendo, pues lo saqué así. Vemos en primer lugar el perfil que deben de tener los ancianos, del versículo 1 al versículo 7, el perfil que deben de tener los diáconos, versículos del 8 al 10 y versículos 12 y 13, el perfil de las mujeres, o de las esposas, vamos a decirlo así, de las esposas de los ancianos y de los diáconos, del predicador también, si es el caso, el perfil de las mujeres y el perfil del predicador, el de las mujeres, versículo 11 específicamente, y de las mujeres, del predicador, perdón, o del siervo de Dios, colóquele usted, puse predicador porque Pablo se dirige a un predicador, entonces le puse de esa manera, versículos 14 al 16, para que usted lo tenga ahí. Ahora, ¿a qué me refiero con perfil, hermano? Un perfil básicamente es las cualidades, rasgos propios que debe de tener una persona. Hay rasgos propios que el Espíritu Santo ha escogido, hermanos, en cuanto a los ancianos en la iglesia. Hay rasgos propios que tienen que estar en los diáconos. Hay rasgos propios que tienen que estar en las mujeres. Hay rasgos propios que tienen que estar en el predicador. Ahora, eso no quiere decir que esos rasgos propios, así en esa división,
no lo deba detener nadie. Vamos a ver más adelante cómo esto es algo que cada cristiano en particular necesitamos, debemos de buscar eso. Pues no podemos dejar eso al aire. Ahora, para empezar ahí, hermanos, en el versículo, usted puede ver el versículo 2. Estamos en Primera de Timoteo capítulo 3. Usted puede ver el versículo 7, donde dice, es necesario. Baje hasta el versículo 7, dice, es necesario. Versículo 8, asimismo deben ser. Baje hasta el versículo 11, asimismo sean. Baje hasta el versículo 12, sean. Baje hasta el versículo 15, sepas cómo debes. Conecte todos esos versículos, esas palabras, hermanos, o en este caso para con los diáconos, para con los ancianos, para ir en orden. Estamos hablando de un verbo, ¿verdad? Una acción continua, un tiempo presente que debe de estar, ¿verdad? En los ancianos, obispos o diáconos, como usted le quiera llamar. Es necesario también, o así mismo debe ser. Esto es un adjetivo, ¿verdad? Lo cual está modificando al sustantivo, que son los diáconos. Así mismo deben ser, así como las mujeres. Usted ve que es así mismo sean. Para con el versículo 15, sepas cómo debes, es un verbo, el mismo verbo que se utiliza en el versículo 2. Entonces, con los ancianos y con el predicador es un verbo, con los diáconos y con las mujeres es un adverbio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando vemos un verbo en tiempo presente, una acción continua, es algo que debe de estar, ¿verdad? No es opcional. Lastimosamente, algunos pues han sufrido en cuanto al establecimiento de la organización de la iglesia, ya que hay algunos hermanos que no califican porque no tienen alguna cualidad o algún perfil que el Espíritu Santo ha pedido y pues lo ponen ahí, ¿verdad? No, él en el camino lo agarra, ¿verdad? O su esposa en el camino va a aprender, ¿verdad? De eso y lo va a desarrollar. Pero no, esto nos quiere decir que es algo que ya deben de tener y no es algo que en el camino lo van a poder utilizar. De hecho, este verbo, hermanos, es necesario en el versículo 2, lo utiliza o fue utilizado mucho, hermanos, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, verso 29, cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles dijeron, es necesario, ¿verdad?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerde que en el capítulo 4 ellos son amenazados a no predicar. En el capítulo 5 ellos vienen a ser latigados y también encerrados por predicar el evangelio. Ellos mandaron estrictamente, no enseñen en ese nombre. Pedro y los demás apóstoles dijeron, es necesario. O sea, no es una opción, no es si yo quiero o no, ¿verdad? Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchos usos, hermanos, que uno le puede dar o que nosotros vemos de este verbo, hermanos, en tiempo presente, acción continua, y que también nadie más lo va a poder hacer por él. Entendemos eso, hermanos. Yo no puedo cumplir un requisito por otro. Eso es lo que quiere decir la voz activa, hermanos, en el idioma original, que es el griego. Nadie puede cumplir un requisito por otro. Yo no puedo ser hospedador por otro. Él personalmente tiene que serlo. Y eso es lo que nos deja ver claro en eso. Quería empezar de esa manera, hermanos, porque lo que vamos a ver es algo pues serio, como toda la palabra de Dios. Así que obviamente, como mencioné al principio, estos requerimientos o este perfil, hermanos, es necesario
para cada cristiano en particular. ¿Quién no necesita ser decoroso? ¿Qué cristiano no necesita ser prudente? ¿Qué cristiano, si es casado, no necesita tener solo una mujer, verdad? Tener una esposa. ¿Qué cristiano no necesita o qué mujer cristiana no necesita ser sobria o ser fiel en todo o honesta? Esto lo ocupamos todos, hermanos, todos en general. Para mencionar solamente uno de los requisitos que están ahí, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay 3 palabras, hermanos, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para este cargo, este oficio, ¿verdad? Que es obispo, que significa vigilante, ¿verdad? Un vigilante, un supervisor. Está anciano, que básicamente tiene que ver con la autoridad o con también una persona de edad avanzada. Y pastor, que es aquel que guía y que también enseña o dirige. Estas 3 palabras, hermanos, en el Nuevo Testamento se refieren al mismo oficio, al mismo cargo, al mismo rol en la congregación. De hecho, nosotros encontramos estas palabras en el Nuevo Testamento a partir de Hechos capítulo 14, verso 23, donde se mandó a que se constituyeran ancianos en cada ciudad. También en Hechos capítulo 20, verso 17, Hechos capítulo 20, verso 28, donde el Espíritu Santo dice que los puso por obispos, ¿verdad? Y pastores. También encontramos el mismo uso, el mismo modo de empleo de esta palabra en Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17. Pero como en un sinónimo, hermanos, como en un sinónimo, donde la iglesia dice que debe de sujetarse, ¿verdad? A los ancianos, pero en el idioma original la palabra sale escrita de diferente manera, y lo menciono de esta manera para que lo tengamos ahí presente, ya que en Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17, algunos enseñan que no se está refiriendo a los pastores, ¿verdad? O a los ancianos o a los obispos de la iglesia, sino se está dirigiendo a otro tipo, pues, de persona. Y usted puede pegar en Romanos, en Hebreos 13, 7 y 17, puede pegar Romanos capítulo 1, verso 27, donde la palabra hombres en ese mismo texto se escribe de diferente manera, pero significan lo mismo. Entonces son sinónimos que se utilizan también en el idioma original, que es el griego, como también nosotros lo tenemos en el idioma español. Ahora, también es importante entender, hermanos, que cuántos pastores, ¿verdad? Cuántos ancianos o cuántos obispos debe de tener una congregación. Obviamente el uso de este sustantivo, hermanos, en el Nuevo Testamento siempre es en plural y nunca es en singular, lo cual nos deja ver de que este cargo o oficio nunca está bajo una persona, ¿verdad? El gobernar, el enseñar, el corregir, el supervisar, nunca está en una persona, hermanos, porque en la multitud de consejeros está pues la sabiduría, hermanos, y eso es importante entenderlo. Y usted puede ver, para probar eso, Hechos capítulo 14, verso 23, cuando el apóstol Pablo también habló a la iglesia en Filipos. Usted ve cómo se dirige a los ancianos y diáconos, siempre en plural. También como el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo habló a la iglesia en Éfeso y él dijo que constituyó a ancianos, ¿verdad? O pastores que también enseñan en Efesios capítulo 4, versículo 11. Entendiendo esto, hermanos, que el uso de esta palabra siempre es en plural. Esto quiere decir 2 o más, ¿verdad? Cada congregación tiene su propio gobierno, ¿verdad?
Los ancianos de esta congregación no toman decisiones por la iglesia que se reúne en X lugar del mundo. Eso es la autonomía también de la iglesia. También puede, en ese texto, Hechos capítulo 14, verso 23, hermanos, salen muchas enseñanzas. Constituyeron ancianos en cada ciudad. ¿Qué más? Bueno, el uso de las tres palabras, obispo, pastores y ancianos, refiriéndose al mismo cargo, ¿verdad? Al mismo rol. Y aparte que es necesario que el perfil o las cualidades, requerimientos, como usted lo quiera ver, lo deben de tener, hermanos. Voy a ponerlo mejor, lo debemos de llegar a tener, porque Dios primero, ojalá que es nuestra responsabilidad que esta congregación cumpla con lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahorita estamos, como decía un hermano, trabajando con una llanta de repuesto, pero esa llanta de repuesto, hermanos, que somos los varones de la congregación, no puede estar para siempre. Yo todos los días, ay, Señor, ¿cuándo lo iré a ver o no lo iré a ver? No sé, ¿verdad? Pero ese es mi deseo, mi responsabilidad y el peso que yo tengo aquí, hermanos, porque es Dios quien demanda esto, es algo que todos somos responsables. Cada uno de nosotros en su rol vamos a aportar para que eso sea posible. Puede que me adelante, ¿verdad? O que el Señor venga, pero debe de estar en nuestras oraciones, debe de estar en nuestras intenciones el querer establecer una iglesia o estar organizados como la palabra de Dios nos dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todo aquel, hermanos, que desea ser un anciano o un obispo, hermanos, o un pastor de la congregación, dice el Espíritu Santo, algo bueno está deseando. ¿Qué deseamos nosotros, verdad? A veces no deseamos como lo que Dios quiere, pero lo que Dios quiere es que seamos hombres capacitados, familias capacitadas, porque vamos a ver cómo en los requisitos, hermanos, en el perfil del siervo de Dios, está incluido su esposa, está incluido sus hijos, está incluido hasta el Espíritu Santo considera hasta lo que las personas de afuera piensan. Entonces hay muchas cosas que están alrededor. Por eso es que él dice que esto es algo bueno, porque el que cumple, el que trabaja, el que lucha para que Dios por su gracia nos permita calificar para esto, es algo honorable. ¿Qué desea usted, hermano? Los varones que estamos aquí, ahí, como dicen, está picando. ¿Qué desean las hermanas para con los hermanos de la congregación? ¿O qué perfil busca alguien, verdad, que no se ha casado o que me quiero casar? ¿Qué perfil buscamos? Buscamos personas que solo quieran ser, estar en una buena empresa, estar en tener un buen título. Sí, es bueno, pero alguien que tenga los pensamientos de Dios. Quiero ser un anciano de la congregación, quiero aportar conforme a la gracia de Dios en mi vida, trabajando para su servicio, pues nunca va a haber falla ahí, ¿verdad? Nunca va a haber un mal. Y dice el texto, pero es necesario, ¿verdad? Ya vimos eso, que el obispo, número 1, sea irreprensible. Irreprensible, hermanos, quiere decir libre de culpa o de alguna acusación. Esto no significa que no puede ser criticado, ¿verdad? Esto no significa que no pueda fallar. ¿Quién es la única persona en este mundo que no falló y que nunca va a fallar? Cristo. Él es el único que no pecó. Los profetas mencionaron que él no iba a pecar. En su vida y en su ministerio vimos cómo él no pecó, no hubo engaño en su boca. La hermana se sabe bien ese texto, ¿verdad? La hermana Giselle casi siempre cuando se pregunta cita ese texto. Primera de Pedro 2,
¿verdad? 22 en adelante, no hubo engaño en su boca. Así que básicamente el ser irreprensible es estar encima, hermanos, de la crítica. Crítica, hermanos, siempre va a haber. Se ve que en el ministerio de Jesús, a pesar de que él no pecó, no hubo engaño en su boca, siempre hubo crítica contra él. Pero él estaba encima de la crítica, no le podían decir nada a él. El anciano va a pecar, hermanos. Se va a equivocar. ¿Por qué? Porque está en este cuerpo, hermanos, no es Dios. Algo que a mí me costaba un poquito entender antes. Él es irreprensible, ¿verdad? O sea, no se va a equivocar, se va a equivocar. Y esto, pues básicamente es lo que nosotros aprendemos de esto. Estar por encima de la crítica. Que si se equivocó, pues no lleva una vida constante de pecado, no está dado al pecado. Se equivocó en el intento, sí se equivocó en el intento, pero no lleva una vida constante, no se mantiene en el pecado. Eso es lo que significa ser irreprensible. Ahora usted ve marido de una sola mujer. Obviamente marido es el que engendra el esposo, ¿verdad? O el varón. Y lo que vemos acá, hermanos, marido de una sola mujer, hay muchas enseñanzas con respecto a eso, pero básicamente lo que significa esto es estar casado, ¿verdad? Es una acción en tiempo presente, una persona, ¿verdad? Que es elegible delante de Dios, con una mujer elegible delante de Dios, que en el momento están casados, hermanos. Es básicamente lo que el texto nos quiere decir. De hecho, en el idioma original la palabra sola no aparece, hermanos. Y tampoco en Tito capítulo 1, versículo 6, no está en el idioma original. Esto quiere decir que, por decirlo de esa manera, hermanos que se han divorciado, ¿verdad? Por la causal bíblica que nosotros observamos dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, verso 9, salvo por causa de fornicación, aplica. ¿Por qué aplica? Porque si él tiene el permiso de Dios para casarse es porque él es inocente delante de Dios. Aplica también una persona que falleció su esposa, ¿verdad? Y decidió él casarse, ¿verdad? Elegible, un matrimonio elegible delante de Dios, aplica pues también en este caso. Sigue diciendo, recuerde que es una persona que ahorita esté casada, eso es lo que básicamente quiere decir marido de una sola mujer, sobrio, una persona que es moderada, que se contiene, ¿verdad? Que se pone freno a sí mismo. Y realmente los ancianos de la iglesia, hermanos, deben de ser así, autocontrolados, que tengan un orden, hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente los ancianos siendo supervisores, corrigiendo muchas cosas, teniendo el control, pues, de las decisiones de la congregación, van a estar expuestos a muchas cosas. Y si ellos no son sobrios, o sea, no son moderados, no se ponen un freno a sí mismo a través de la instrucción de corregir, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, pueden ocasionar un daño en un alma, hermanos. Entonces deben de ser obviamente pues controlados, prudentes, quiere decir sensatos, quiere decir juiciosos, quiere decir decentes, que tiene pensamientos correctos, hermanos, sobre lo que se debe de hacer. También va muy pegado, ¿verdad?, a lo que acabamos de mencionar, una persona que tiene un control de sí mismo, pero en cuanto a los impulsos, o sea, no va a ser una persona impulsiva. Una persona prudente es aquella que mide sus pensamientos para que sus palabras edifiquen, construyan, conforten, ¿verdad?, en el momento. Obviamente un anciano debe de ser así.
Decoroso, dice el texto, vamos a ver, decoroso quiere decir de buen proceder, una persona modesta, una persona decente, hermanos. Y eso abarca para todo, ¿verdad? Una persona que anda bien presentada, hermanos, o bien ordenado espiritualmente, pero también físicamente. Un anciano no va a poder corregir en cuanto a la modestia si él no es decoroso. De hecho, hay ancianos, hermanos, he estado en congregaciones una vez que andaba yo en pantaloneta, ¿verdad? En un short, llegué en un short y me dice, no, no puede pasar. ¿Cómo no puede pasar? ¿Qué pasó? No, aquí los ancianos han determinado que ni hombres ni mujeres pueden andar con un short, ¿verdad? Bueno, tuve que irme y cambiarme. Porque ellos procuran, hermanos, procuran que en el local, en el lugar de adoración, y eso que estaba ahí en el parqueo, ¿verdad? Yo guardo hubiera entrado al lugar, ¿verdad? Donde se adora, donde están las sillas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué me hubiera pasado? No, pero me gustó, hermanos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hermanos, algunos hermanos, no sé, hermanos, dice el hermano Willy, no sé qué es lo que tienen en la cabeza, qué es lo que piensan. Uno llega, está pasando el plato de la cena y no puede ni tan siquiera ver porque están descotadas, o hermanos también que se les quiere salir aquí todos los pelos, ¿verdad? Hermanos, no hay una decencia. Si el anciano no es decoroso, hermanos, si el anciano no es decoroso, no va a poder corregir, no va a poder instruir, no va a poder quitar, ¿verdad?, estos estorbos para nuestras vidas espirituales. Hospedador, obviamente un hospedador es aquel que está practicando la hospitalidad. Hay un texto que me gusta en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9. Recuerde que Pedro escribe a los expatriados de la dispersión, hermanos que estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo, estaban sufriendo, perdiendo sus bienes y todo. Y Pedro les dice, hospédense unos a otros, pero sin murmuraciones. No hablen, ¿verdad? Puede que usted ni conozca a la persona. Usted tiene que, el anciano y cada uno de nosotros, hermanos, en general, ser hospedadores, ayudadores. La hospitalidad no solo va en recibir a una persona en la casa, va en también levantar la voz. ¿Recuerdan el sermón que Andrés hace unos meses atrás predicó? Levantar la voz por los que no tienen voz. Va en eso, en el ser desprendido, en el estar dispuesto, en ser un colaborador. También el anciano dice que tiene que ser apto para enseñar, hermanos. Y de ahí viene esta palabra didascalía, ¿verdad? O didácticos, más bien didácticos, que es o que se utiliza en la rama de la pedagogía, ¿verdad? La didáctica, que estudia las técnicas, hermanos, y métodos de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un anciano tiene que conocer la doctrina, hermanos, tiene que saber instruir a la congregación. Es más, el anciano tiene que estar en el rol de la enseñanza. Él tiene que vigilar y cuidar lo que se enseña, que se esté de acuerdo con la palabra de Dios, pero él también tiene que estar capacitado para estar en el frente, para enseñar, para corregir. Me encanta, bueno, Dios le encanta, pero a mí también me encanta cuando los ancianos pues enseñan. Y he estado, de hecho, hermanos, tenemos, bueno, Andrés está siempre expuesto a esto, los hermanos allá en Warner Robins, ¿verdad? Cómo ellos están envueltos en la enseñanza. Allá donde yo estaba, hay un hermano Brady que me encanta, un anciano de la congregación en Louisville, cómo él daba las clases, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, cuánta experiencia han adquirido. Tienen que estar aptos, hermanos, para enseñar. Ahora también uno está expuesto, hay ancianos que dicen ser ancianos, pero ya no pueden ni reunirse, ¿verdad? No pueden ir a un servicio de adoración. Pues lastimosamente el anciano por su físico, ¿verdad?
Ya no puede serlo, hermanos, porque no puede estar supervisando, no puede estar instruyendo, no sabe lo que está pasando, hermanos, en la congregación. No está casi que algunos en sus 5 sentidos. No puede serlo, hermanos, lastimosamente para él. Obviamente, hermanos, el apto para enseñar no quiere decir que lo tenga que saber todo. Lo que tiene que saber es cómo poder defender la doctrina, cómo poder instruir a otros, cómo poder corregir a otros. No es que se tenga que saber los 31.102 versículos que contiene toda la Biblia y cada palabra, qué significa, o cada versículo. No es así. Vemos otro caso, hermanos, ahí en el versículo 3, otro perfil que debe tener es no dado al vino. Obviamente hemos visto ya mucho eso con respecto a la ética. Se predicó en el seminario hace ya un año por atrás. Hemos visto lecciones prácticas que se han dado para eso. Y una persona que es no dada al vino es aquella que dobla el codo, y el Espíritu Santo nos deja ver a nosotros en Efesios capítulo 5, verso 19, que ni siquiera piense. Elimina entonces el proceso, hermanos. Desde el Antiguo Testamento usted puede ver cómo el profeta Isaías mencionó que hay de los que ven lo rojo, ¿verdad? Del vino y lo desean. Hay de ellos. También hay muchos proverbios que mencionan lo difícil y cómo Dios condena el uso, hermanos, de la bebida pues fermentada. Isaías capítulo 5, verso 22, Proverbios 21. No pendeciero, hermanos, es una persona que no sea colérica, básicamente, una persona matona. No pendenciero, que no sea un matón y que no sea un violento, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto quiere decir que sea libre de desear cosas que no le corresponden, hermanos. No ser una persona que abre las puertas a ganancias que no vienen de una forma legal. Y eso, bueno, ¿por qué? Bueno, usted puede ver cómo hay ancianos que se ocupan del área de las finanzas de una congregación. Y al estar expuesto, hermanos, a las finanzas de una congregación, si es codicioso, ¿verdad? No maneja eso, lo puede llevar a su ruina espiritualmente, como le pasó a Judas, ¿verdad? Que sustraía del botín del Señor, en la obra del Señor, lo cual después lo llevó a un hábito, ¿verdad? A un mal paso, y ese mal paso lo llevó a vender al Señor. Por eso, hermanos, ¿quién no necesita no ser codicioso de ganancias deshonestas? Todos necesitamos eso, hermanos. Todos necesitamos vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado, porque ahí es donde está la verdadera riqueza, en el contentamiento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males, dice el texto, es el amor al dinero. Una persona también amable. Yo creo que no nos va a dar tiempo, hermanos. Amable era la hermana que se reunía allá en Desampa, la hermana de Chepito. Me recordé la hermana amable, hermano. Esa palabra significa una persona que perdona, una persona, como dice el salmista, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Una persona que es bondadosa y que es considerada. Claro que debe de ser una persona perdonadora, una persona amable, hermanos. ¿Cuántos hermanos no pecan? Ellos tienen que corregir, y cuántos insultos tal vez en medio de ese pecado, y después vienen a decirle, hermano, perdóneme, ¿verdad? Porque lo traté mal, porque lo ofendí. Y si no es una persona amable, una persona que perdona, hermanos, no va a recibir el perdón de Dios tampoco.
va a ser un tropiezo para la congregación. Tiene que ser una persona amable, una persona apacible, pacífica, ¿verdad? Que no combate. Eso, hermanos, una persona que mantiene la paz, hermanos, es una persona que se gana el respeto de los demás. Y eso usted lo ve hasta afuera. Usted ve que un presidente puso a dos países o a dos presidentes que se dieran la mano, que paren la guerra y lo ponen por lo alto, ¿verdad? Lo ponen en la cima, porque es una persona que se ganó el respeto. Puso a una persona que estaba con una mente opuesta, con otra mente opuesta, y las unió en una misma mente. Hay paz, y obviamente eso va a ganar el respeto de los demás. Dice el texto, vamos por no avaro, ¿verdad? Una persona desinteresada, y eso va ligado a lo que mencionamos anteriormente. Ahora, del versículo 4 al 7, hermanos, vemos que los requisitos tienen que ver ahora con la vida familiar, ¿verdad? Y usted ve que gobierne bien su casa, Y con respecto a esto, hermanos, también ese es otro de los perfiles que ha sido un debate, ¿verdad? Con respecto a esto, pero básicamente el ideal, el deseo de Dios, hermanos, es que toda su familia, ¿verdad? Todos seamos salvos. Primera de Timoteo 2, ¿verdad? Versículo 6 en adelante, que todos le sirvamos, para eso Él nos creó, para servirle a Él. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ese es el deseo de Dios, el gobernar bien su casa, hermanos. Obviamente entendemos la unión que desde Génesis capítulo 2, verso 24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne. Ahí vemos cómo el hombre, entendiendo que el hombre es el cabeza del hogar, según Efesios capítulo 5, hermanos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es el cabeza del hogar, y el hogar, hermanos, es donde usted vive, los que están bajo su techo. Básicamente, el hombre tiene que gobernar bien. Y me encanta este verbo, hermanos, porque el gobernar en este verbo no es el mandar, ¿verdad? No es decir. De hecho, está en la voz pasiva, y la voz pasiva quiere decir que el sujeto se hace la acción para sí mismo. Esto quiere decir que el anciano, ¿verdad? O la persona que cumpla ese perfil, al guiar, al educar, al instruir, él pone su vida para sí mismo. Lo que él hace es un ejemplo para los demás. Es lo que básicamente eso quiere decir, gobernar bien su casa, los que están pues bajo su techo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, hermanos, con toda honestidad. Y aquí vemos básicamente, hermanos, dos cosas. Número uno, también ese es otro, hermanos, que dicen pues debe de tener más de 2 hijos, ¿verdad? Pero en el idioma original, hermanos, usted ve cómo el plural también se utiliza en muchos textos para referirse, o aplica para los dos, tanto para singular como para plural. En esta misma carta usted lo puede ver cuando dice que las viudas que tengan hijos en plural, esto quiere decir que la vamos a enlistar, según eso se va a ver más adelante, capítulo 5. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que una viuda que tenga aunque sea un hijo. También en Efesios, hermanos, Efesios capítulo 6, verso 4, cuando el apóstol Pablo está hablándole a los padres, les dice que críen a vuestros hijos, ¿verdad? En plural, lo vemos ahí, a vuestros hijos en la disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si él solo tiene un hijo, entonces no aplica
el educarnos en la disciplina y amonestación del Señor? Obviamente no, hermanos. Aplica para todo, hermanos. Aplica para al que tenga, aunque sea un solo hijo. Entonces, a partir de que tenga un hijo, él puede aplicar para ser cristiano. La enseñanza es básicamente que un pastor o un anciano, un obispo puede serlo con un solo hijo. Obviamente, cumpliendo los demás requisitos que están ahí en lista. No un neófito, no un neófito. Y un neófito es una persona recién convertida, una persona que no está capacitada para tratar con asuntos de la iglesia, es una persona recién convertida. De hecho, una persona recién convertida está en un peligro, ¿verdad? Es como un niño cuando nace, que usted lo tiene que cuidar bien, ¿verdad? Y lo va llevando en un proceso hasta que está en una etapa de madurez. Eso es lo que es una persona recién convertida. Por eso dice no un neófito. Porque al tener un cargo, hermanos, como de un anciano de la congregación, si es una persona recién convertida, pueden pasar varias cosas. Número uno, se engrandece, hermanos. Se engrandece ante los demás. Número dos, tampoco va a conocer las circunstancias que hay en la congregación. Tiene que ser una persona que conozca pues la congregación. Un recién convertido no va a saber eso. Más bien puede pasar o un neófito, una persona recién convertida nos deja ver que se puede envanecer. Y eso obviamente le puede pasar a cualquiera, hermanos, siendo una persona madura, pero el texto nos dice que no un neófito, una persona recién convertida, no puede ser un anciano, no califica, tiene que tener pues un proceso. Vemos ahora cómo dice que debe de tener buen testimonio de los de afuera, buen testimonio. Y básicamente eso es una buena reputación, una buena evidencia. Uno me puse a pensar, ¿cómo sabemos que él tiene un buen testimonio, verdad? De los de afuera. No dice el texto, ya eso es pura especulación. Pero si uno quiere hacer tal vez las cosas o ir así a lo extremo, puedo ir a tocar la puerta de un vecino. ¿Qué le parece, vecino? ¿Cómo lo ve? No, hombre, esa es una calidad. No, hombre, ni siquiera no sé ni quién es, nunca le ha tocado la puerta, le ha entregado un volante, nunca nada. Son cosas que uno piensa, ¿verdad? Que pueden pasar, pero son especulaciones. Buen testimonio es básicamente que la persona considere los de afuera, ¿verdad? Personas de afuera sepan que él es un buen ciudadano, un buen vecino, que ha hecho un buen trabajo con su familia. Y la Biblia habla mucho de eso, hermanos. Colosenses capítulo 4, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo pues el tiempo, sea vuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mateo, ¿verdad? Lo mencionó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El testimonio de afuera, hermanos, es importante para el Espíritu Santo en cuanto a uno de los requisitos para una persona que aspire a ser anciano, ¿verdad? De una congregación. Pero también es para cualquier cristiano, ¿verdad? Cualquier cristiano necesitamos tener un buen testimonio delante de las demás personas. Y ahí vimos esa lista, hermanos. Esa lista en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Obviamente también hay otros textos como Tito, capítulo 1, versos del 5 al 9.
que podemos mencionar a esto, pero vamos a seguir aquí el curso. El perfil para los diáconos. Perfil para los diáconos, vemos, debemos de entender eso primeramente. Un diácono, hermanos, significa, bueno, el griego es la misma palabra, así se dice, diáconos, y significa un servidor o un ayudante. Y en el Nuevo Testamento se utiliza también como, o aplica para cualquier siervo de Dios, para cualquier cristiano. Eso quiere decir que todos nosotros somos servidores de Dios, somos diáconos del Señor, pero no en el sentido oficial, ¿verdad? De la palabra. El modelo bíblico, hermanos, en cuanto a la organización, vemos que los diáconos son ayudantes y supervisados por los ancianos de la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Que una congregación, si no tiene ancianos, no puede tener diáconos en el sentido oficial, ¿verdad? Porque los diáconos están para servir, como la misma palabra enseña, no para supervisar, para gobernar, para dirigir, para corregir y tomar decisiones en la congregación. Y dice que, bueno, eso es importante entenderlo y también entender Romanos capítulo 16, verso 1. No sé si ustedes han leído ese texto que dice la diaconisa Febe. Entonces, dicen algunos, dice ahí, no dice que es diaconisa. Sí, ahí dice así, pero recuerde que eso, dice ahí o no dice. Sí, señor, pero dice, lo agarran a uno así, ¿verdad? Pero la traducción, hermanos, lastimosamente en ese texto no es la ideal, hermanos. De hecho, el contexto general de la Biblia, usted puede ver cómo, bueno, bajo este contexto, la clase que dio el hermano Byron en Primera de Timoteo, capítulo 2 específicamente, dice que no permito a la mujer enseñar. O sea, si no puede enseñar, no puede tomar decisiones, no puede corregir. El apóstol Pablo también mencionó en Primera de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Si la mujer dice, quiere o tiene alguna pregunta, parafraseando, vaya a su casa, ¿verdad? Y pregúntele a su marido, porque no permite a la mujer enseñar y tener dominio sobre el hombre. Contexto general, hermanos, de todo el Nuevo Testamento nos enseña eso, ¿verdad? Entonces, lo que la traducción o la mejor palabra, lo ideal sería servidora en ese contexto, por todo lo anterior mencionado. Entonces, ¿qué aprendemos de los diáconos? Aprendemos que no pueden haber diáconos en el sentido oficial de la palabra en cuanto al gobierno si no hay ancianos. Los diáconos son servidores de los ancianos, son supervisados por los ancianos. Hechos capítulo 6, hermanos, también es un texto que le ponen como un título ahí, el establecimiento de los diáconos, pero ese no es el caso. Recuerde que esos títulos no son inspirados. Aparte, fue una decisión que estuvieron ahí los apóstoles para una situación en especial, y tampoco pues se habían instituido ancianos para ese contexto. Así que ese título que se le puso ahí obviamente no es inspirado. Dicen que ellos deben de ser honestos y debe de tener un comportamiento apropiado, que sea digno de respeto y sobrio, sin doblez, de dos lenguas, o sea, un hipócrita, en otras palabras. No puede tener una conducta contradictoria, y eso lo que sugiere es que no puede ser un mentiroso, ¿verdad? Una persona que es mentirosa no puede ejercer el diaconado. De hecho, una persona mentirosa, hermanos,
lo vamos a, ustedes lo ven en el contexto general, hermanos, es un embajador del diablo, es un representante del diablo en la tierra, no dado a mucho vino. Y obviamente, al igual que con los ancianos, lo vemos ahí, nada más que ese adjetivo calificativo mucho, hermanos, es aquellos que les gusta un poquito, ¿verdad? O los que quieren torcer la palabra para su propia perdición, dice, no, yo prefiero mejor ser diácono porque puedo tomar un poquito, no mucho, ¿verdad? Entonces utilizan ese texto para eso. Pero está Eclesiastés capítulo 7, verso 17, donde el texto nos dice, no hagas mucho mal. Entonces, ¿sí puedo hacer un poquito de mal? Obviamente no, hermanos. Dios condena el uso de la bebida alcohólica. No codicioso de ganancias deshonestas. Literalmente lo vimos en lo mismo anteriormente. No ser una persona avariciosa. Y que guarden en el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ese misterio, hermanos, era aquel que había estado oculto. El evangelio que vino a ser predicado a los gentiles, que los gentiles eran coherederos de la gracia. Pero lo podemos aplicar al contexto del tener conocimiento de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Y básicamente es una persona que conozca, hermanos, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué cristiano no necesita eso? Pues todos necesitamos eso. Versículo 10, es importante esto, dice, estos sean sometidos a prueba primero. Esto quiere decir que antes de que ellos ejerzan, ¿verdad?, el diaconado en el sentido oficial, o que la iglesia los reconozca como diáconos, ellos primero tienen que pasar una prueba. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, el texto no nos dice. Eso queda a discreción de los ancianos de la congregación, obviamente, porque ellos estarán ahí para supervisar ese trabajo. Sometidos a prueba primero. Y hay muchas cosas, hermanos, que implican eso. De hecho, ese es un principio que se utiliza para casi que todo, ¿verdad? El Señor lo utilizó para cuando uno obedece el evangelio. La semilla fue sembrada en este corazón, vamos a ver qué reacción va a tener, vamos a ver si pasa la prueba, qué tipo de corazón tiene él. Tiene que pasar ahora sí que la prueba después del bautismo. Si usted llega a un trabajo, le dice, bueno, tiene 3 meses de prueba para ver si pasa la prueba. Entonces, un principio que se utiliza para muchas cosas. Marido de una sola mujer, lo vimos anteriormente, es que en el tiempo presente esté pues casado, que gobierne bien a sus hijos. Aquí es importante entender esto, hermanos, ya que exige Dios que los hijos de los diáconos sean cristianos. A diferencia de lo que nosotros leemos en uno de los requisitos de los ancianos, sí vemos una diferencia, ya que Tito capítulo 1, verso 6 nos dice que deben de ser creyentes, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que en su momento obedecieron el evangelio, los que estuvieron bajo su casa, pero con el diácono no, nada más dice que los diáconos sean sometidos y ejerzan así el diaconado. Y estoy en el versículo 12, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces observamos que no tenemos como un calificativo de que los hijos de los diáconos deban de ser cristianos. Solo está pidiendo que gobiernen bien sus casas, ¿verdad? Y sus hijos. Y eso es importante pues también de entender, hermanos. Versículo 13, y cierra con eso, que los que ejercen el diaconado, ¿verdad?
ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por los hermanos que se han dispuesto, han luchado y sirven como ancianos. Gracias por los que ejercen el diaconado, hermanos, delante de Dios, como dice, son de grande estima ese esfuerzo que hacen en el Señor en medio de sus imperfecciones. El perfil de las mujeres, hermanos, es importante entender esto y lo mencioné anteriormente. Recuerde que la mujer no gobierna en la iglesia en el sentido de dar órdenes o tomar decisiones. Y muchos conectan ese texto, ¿verdad? Para decir eso. Pero lo que ese texto ahí, hermanos, el versículo 11, ahí como dicen, entrelazado, aplica para las esposas de los ancianos, aplica para las esposas de los diáconos, aplica si el predicador va a decidir casarse, aplica para cualquier mujer cristiana, hermanos. Eso es la conclusión lógica, hermanos, de ese texto ahí. Y básicamente dice que ellas deben de ser honestas. Esto implica seriedad, una actitud sin hipocresía, ajena a la hipocresía, y aquella que dice cosas rectas, hermanos. Honesta, una mujer honesta, no calumniadora. Viene, si usted ve esa palabra, viene del griego diabolos. Básicamente, una mujer calumniadora es aquella que se ha rebelado en contra de Dios, aquella que está se ha rebelado en contra de Dios, se ha ido en pos del diablo por estarse entrometiendo y hablando lo que no debe de hablar. Eso es lo que significa esa palabra. Más adelante usted va a ver ejemplos de esta mujer calumniadora, en el sentido aplicándolo a las viudas que quedaron viudas jóvenes, que se entremeten en las casas, que se llevan a hombres, en fin, que se rebelan en contra de Dios. Sobrias, hermanos, sobrias, una mujer moderada, una mujer que tiene un comportamiento de autocontrol y ordenado. Es aquella que es sobria, que tiene una rienda sobre sí misma. Y también aplica, hermanos, en este caso, según Teller, aquella que se abstiene más bien de la bebida alcohólica. La sobriedad, hermanos, de una mujer va a traer honra a su marido. La sobriedad de una mujer va a tener respeto ante la sociedad, ante cualquier persona. Una mujer que no es calumniadora va a tener un grado honroso, hermanos, delante de las personas. Una mujer que corta el chisme es una mujer que se da a respetar entre las demás. De hecho, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento usted ve cómo hay muchos ejemplos de que este es un pecado en el cual siempre se le da a las mujeres, ¿verdad? Que son calumniadoras, pero también pues los hombres podemos caer en esto. Los ancianos también pueden caer en esto porque reciben mucha información. Si se sale la información de los ancianos, hermanos, causa estragos. Y fieles pues en todo, dice el texto, son mujeres confiables y dignas. Y el predicador, usted ve que debe de conocer, hermanos, esto, debe de conocer esta línea de cómo se deben, el perfil que deben de tener los ancianos, el perfil que deben de tener las mujeres de los ancianos, las mujeres de la congregación, así como el perfil que deben de tener los diáconos de la congregación. El predicador lo debe de tener.
porque dice, sepas cómo debes de conducirte. Eso está conectado a todo lo que viene mencionando en esta carta. De hecho, ese texto, hermanos, es como el texto central de esta carta. Timoteo tenía que aprender aspectos prácticos, doctrinales, mandamientos de Dios para poder conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y sostén de la verdad. Y algo que quería mencionar para cerrar, hermanos. El predicador no es el dueño de la congregación. El predicador no es quien toma las decisiones en la congregación. El predicador no es el que hace todo en la congregación. Y eso es lo que lastimosamente se ha visto, hermanos, a lo largo de la historia. De hecho, si un predicador se enfermó y no viene, no hay servicio de adoración en algunos lugares. No, ya el hermano no vino y no empieza el servicio. Bueno, ¿qué pasó con los varones de la congregación? El predicador no dice, vean, yo construí esto habla por sí. No es, hermanos, dice que la iglesia, hermanos, es de Dios, es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. No es del predicador, no es de los ancianos, no es de los diáconos, no es de las mujeres. Y ese texto, hermanos, el versículo 16 es hermoso y es mucho de lo que hemos venido estudiando. Dios manifestado en carne, la encarnación de Cristo Jesús. Al referirse a Dios, se está hablando de lo que Él es, hermanos. Jesús es Dios justificado en el Espíritu. No quiere decir que Él fue pecado. Obviamente la Biblia enseña que Él no cometió pecado. Esto quiere decir, hermanos, la palabra Espíritu se está dando referencia al Espíritu Santo, el cual estuvo presente en todo el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su bautismo, cuando Él sufría, lo vimos cuando resucitó, ¿verdad? Como los ángeles también, visto por los ángeles, como los ángeles estuvieron en su bautismo, o sea, anunciaron el bautismo, cómo estuvieron ahí en la tumba vacía, cómo lo ayudaron en sus aflicciones, cómo fue predicado Jesús a los gentiles, ¿verdad? Cómo fue creído en el mundo. De hecho, Pablo, quien escribió esto, fue uno de los predicadores a los gentiles. Cómo él fue creído, esto es obedecido, y cómo fue nuestro Señor recibido en gloria, hermanos, en gloria. Es hermoso, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Le dejo el ejemplo del siervo de Dios. Saque lecciones como tarea del capítulo 4. Yo lo titulé El ejemplo del siervo de Dios y lo hice en 4 partes. Número 1, porque se cuida de los mentirosos. Número 2, porque se ejercita con la verdad. Y número 3, porque enseña la verdad. El ejemplo, hermanos. Si nosotros nos ocupamos, como Timoteo tenía que hacerlo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, vamos a ser ejemplo para la congregación, para la sociedad, para donde quiera que estemos. Dios nos ayude a cumplir con lo que Él quiere, hermanos, que seamos parte de una organización y no solo miembros de una banca. Recuerde que la iglesia somos todos, donde quiera que andemos somos iglesia. Nunca hay una separación de lo que es mi vida personal con la iglesia. Yo soy un hijo de Dios y donde quiera soy un embajador de Cristo, un representante de Cristo, y ahí me debo de conducir dignamente. Por eso es que el ánimo es para que nos ejercitemos en la piedad. Piedad quiere decir que vivamos conforme a la palabra de Dios, que imitemos a Dios como hijos amados, seamos
como hijos de Dios, imitadores de Dios en toda nuestra manera de vivir. Son cosas posibles, hermanos. No veamos la organización de la iglesia como algo que no se puede. No veamos el ejemplo de un siervo de Dios como cosas que no son posibles. Si Dios nos puso en este lugar por su gracia y a través de la obediencia al evangelio, es porque sabe que usted y yo tenemos capacidades para ser buenos administradores de su gracia, para ser siervos útiles, para llegar a grados honrosos en cuanto a la organización de la iglesia. Yo antes decía, me gustaría ser el gerente de esa empresa, pero ahora pienso diferente. Aunque si tuviera que llegar a ser el gerente, lo sería, pero sin dejar de lado el decir, quiero predicar, quiero estar en la organización, quiero aportar mi costal de arena, quiero vivir para el Señor todos los días de mi vida y nunca fuera de Él. Separados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Que nuestra vida dependa siempre de Dios. Espero que hayan disfrutado esta clase como yo lo hice conmigo. Les voy a pasar ahorita las notas para que ustedes la tengan ahí, porque el capítulo 4 se me fue así, ¿verdad? Pero yo casi que me lo imaginé, que no lo iba a lograr. Esta es la primera vez que enseñaba algo así. Estaba muy emocionado de poder empezar a enseñar esto, para obviamente empezar a vivirlo, seguir viviéndolo y para un día, si Dios me lo permite, poder lograrlo, hermanos. Juntos lo vamos a lograr. Esta congregación tiene pasta, hermanos, tiene propósito y Dios nos ayude para hacer un impacto en la sociedad y en Costa Rica. Los amo en el Señor. Buenas noches y quedamos despedidos.